La arquitectura es una de las profesiones más antiguas porque surge como una solución, la posibilidad de dar solución a esa necesidad de abrigo, de cobijo que presenta el hombre desde sus orígenes. Entonces, dando respuesta a esa necesidad básica y fundamental del hombre de estar protegido para poder habitar, surge la arquitectura en sus comienzos y cuando el hombre se relaciona con otros surge la relación del urbanismo con la arquitectura, es decir, cómo tener espacios comunitarios y espacios colectivos. La arquitectura es la creación del espacio para el hombre. Esa parte de crear el espacio para el hombre, en términos de belleza, en términos de arte, tiene que cumplir esos requisitos. El diseñador de la industria es un diseñador del objeto. El diseñador de la arquitectura es un diseñador del espacio del hombre. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando se aprende a estudiar a través de maquetas, la maqueta no es simplemente un espacio para el hombre. De ahí pueden hacer el espacio para el hombre, que es lo importante. Y el espacio es uno de los factores determinantes en el estar bien en un lugar, en un territorio, en una situación, en relacionarse de manera adecuada con los otros, en tener un confort, unas condiciones pues de calidad generales para poder desarrollar las actividades del día a día. Entonces el espacio es fundamental en la vida de todas las personas. Y yo creo que uno de los primeros recuerdos que uno asocia con la infancia es los lugares donde estuvo. Y uno vuelve a los lugares que quiso, que hacen parte de su memoria, porque es que el espacio, el lugar, son fundamentales. La arquitectura tiene como una responsabilidad, por ejemplo, en construir mejores entornos, ¿cierto? En construir mejores ciudades, en construir mejores mundos rurales, porque también tiene que ver con lo rural, o sea, también tiene que ver con la relación entre lo rural y lo urbano, tiene que ver con la calidad de los espacios, tiene que ver con las cualidades estéticas de los entornos habitables, tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con ecología, tiene que ver con un uso racional de los recursos que utilizamos para la construcción, tiene que ver, por ejemplo, con un planeamiento del transporte, con un planeamiento del urbanismo, del crecimiento de las ciudades, pero también tiene que ver con la, no sé, con la festividad y con una vida más afectiva y más social y una vida cotidiana, pues, o sea, tiene que ver con muchas cosas. La arquitectura nos sirve para vivir mejor, identificando la calidad de vida, dándole una mejor calidad al ser humano. El trabajo entre docentes y estudiantes en la Facultad de Arquitectura tiene una metodología basada en el taller de proyectos. El taller de proyectos son grupos de estudiantes, máximo 15 con cada profesor, alrededor de una mesa de trabajo donde se exponen las diferentes ideas con las cuales cada estudiante va a responder al problema de arquitectura planteado. La profesión en el pregrado, el objetivo fundamental está la metodología de la investigación. La metodología de la investigación es aprender a investigar porque el nivel siguiente que obtiene el profesional es la investigación propiamente, es el doctorado, el magíster, etc. Y entonces necesita saber investigar. Una metodología que encierra 4 puntos fundamentales. El tema, que es el tipo de lo que se va a estudiar, si yo voy a estudiar vivienda, si voy a estudiar un elemento constructivo, si voy a estudiar un tema urbano, ese es el tema que se va a trabajar. El subtema o la tipología, que es el desarrollo de ese tema en distintos capítulos. Entonces esos capítulos se enuncian y sobre esos capítulos se hace un sistema que es la forma de ejecutarse. Y por último se llega a un modelo que es la presentación del trabajo que se va a trabajar. Con esa metodología he trabajado permanentemente durante todos los años, a pesar de que las generaciones son diferentes, los estudiantes son diferentes y hemos podido lograr que esa formación la vayan adquiriendo alrededor del pregrado y eso les da mecanismos suficientes cuando entran
posteriormente a un nivel superior de un posgrado o una maestría. Hace más o menos 1 año y medio, vamos a cumplir 2 años, adelantado un proceso que surgió con otro grupo de profesores para hacer un taller, formular un taller de final de carrera, que es el último semestre de los estudiantes, y trabajar el tema urbano, pero de manera investigativa, haciendo propuestas como si fuera un laboratorio, realmente se llama el laboratorio urbano. Y hemos hecho unos talleres sobre la ciudad, los lugares de la ciudad que tienen más problemas, más desequilibrios, particularmente en el centro de ciudad. Entonces nuestro tema de trabajo ha sido Estación Villa, San Benito, toda la parte hacia el río, hacia la minorista. Y hoy estamos haciendo un proyecto muy interesante sobre todo el corredor de la playa y la avenida de Grave. Son trabajos donde nosotros le exigimos al estudiante articular en su investigación todas las dimensiones que concurren en el hacer ciudad, lo ambiental, lo social, la gestión, repito, todas esas temáticas, que ellos se empapen, las entiendan, tienen un grupo de asesores, tienen la posibilidad de discutir, pero ellos mismos se ponen las preguntas y las solucionan. Nosotros damos una ruta y los acompañamos. Es un taller que requiere de mucha autonomía, de mucho trabajo y que los confronta a ellos con la realidad de la ciudad. ¿Cómo condicionamos nuestro polígono, que es casi una centralidad ubicada acá, para conectar los espacios de temáticos que vamos a presentarles a continuación y se articulan de una forma que da potencial de intervención, potencial de desarrollo? ¿Quién iba a creer que detrás de unas líneas se creara arte? ¿Quién iba a creer que detrás de unos empaques vinieran los sueños de miles? ¿Quién iba a creer que detrás de unos trozos de madera se hicieran grandes edificios? ¿Y quién iba a creer que nosotros también tuviéramos algo para tu escuela? Centro de Producción Audiovisual Universidad Pontificia Bolivariana. Hechos para creer, hechos para crear. Maestría en Cine Documental UPB. Proyección teórica inspirada en la vida. Nosotros, de acuerdo con el perfil que define la universidad para sus egresados, estamos formando un profesional integral, un arquitecto integral. Entonces, en ese sentido, tenemos un perfil de formación que abarca los diferentes campos de desempeño que tiene el arquitecto en la sociedad. Es decir, es un arquitecto que a través de la metodología del proyecto, la metodología del diseño, puede enfrentar la solución de diferentes problemáticas o diferentes aspectos del hábitat del hombre, bien sea en una ciudad, en un territorio o en su propia habitación. Pues el tipo de arquitecto que queremos formar en la facultad es un arquitecto integral, pero sobre todo consciente de la sociedad donde vive, del momento en el que vive, en el que está el mundo. Y particularmente desde los talleres que manejo, que coordino, pues este taller de último año, que el estudiante entienda que lo que hace es para la gente. No es para su propia satisfacción, sino que su satisfacción es proporcional a lo que la gente requiere y necesita para tener una mejor vida. Ese curso se llama Taller 1-1. ¿Qué quiere decir eso? Que es escala 1 en 1. Entonces lo que hacemos es que
la mayoría de cursos de la Bolivariana, de la Facultad de Arquitectura y de cualquier carrera de arquitectura son como simulaciones. Es como si uno va a hacer un hospital, pues no lo puede hacer en realidad, o sea, lo tiene que simular con estudiantes. Entonces lo que hace es planimetrías, lo que hace es dibujos isométricos, maquetas, modelos, renders, lo que sea, pero nunca hace un edificio. Entonces a nosotros como que nos preocupa un poco esa situación donde uno nunca puede hacer algo real, o por lo menos construido. Y la arquitectura pues en gran parte es poder construir. Entonces lo que planteamos ahí es tener un curso en el que hacemos una relación con un municipio que es el municipio de San Vicente Ferrer en el oriente de Antioquia, y con ellos tenemos relación con la Secretaría de Educación, con la Alcaldía, etcétera. Entonces nos permiten plantearles algunos proyectos de pequeña escala, intervenciones en el casco urbano o en la zona rural, que ellos estén necesitando, por ejemplo, mejoramiento en aulas o un aula nueva, o en colegios, mejoramiento en colegios o en atención a los campesinos, distintos tipos de arquitectura que nosotros le plantamos a los estudiantes, evaluamos qué se puede hacer. Todo el semestre hacemos diseño, ensayos en maquetas, se los presentamos al municipio y luego hacemos una construcción más o menos en 1 mes y medio, o sea que es un aporte que se hace, digamos, de la academia a un municipio, pero también es un aporte del municipio a la academia, ¿cierto? Que nos dejan ensayar y aprender a hacer algo que tenga alguna repercusión. En la línea de urbanismo, territorio y ciudad se ha venido trabajando con el tema de la forma urbana. ¿Qué es la forma urbana? Es entender desde la condición físico-espacial las características morfológicas, digamos, de la ciudad como tal o del territorio. En esta especificidad, los arquitectos lo que tratan es de entender la forma a qué se debe. Entonces hay toda una serie de aspectos como son políticos, económicos, sociales, que se ven reflejados en la forma de la ciudad. Y ese es, digamos, el énfasis que nosotros tratamos de hacerle a las investigaciones que desarrollamos, cómo esa condición físico-espacial se ve reflejada en el hábitat, en la ciudad y en el territorio. La investigación aplicada a lo que es el currículum en la Facultad de Arquitectura, podríamos hablar de varios tipos de investigación. Está la formación investigativa, que está dirigida a los cursos de formación del estudiante, como lo indica su nombre, y en ellos hay 3 niveles en los cuales los estudiantes eligen por qué camino irse, ¿cierto? De acuerdo a las líneas que ofrece el grupo como tal. Hay otra investigación que podríamos decir la investigación formativa, y en esa investigación formativa está marcado también a partir de las distintas líneas ya las decisiones que toman los estudiantes, ya sea para hacer su trabajo de grado o a través también de las maestrías. Y por último, podríamos hablar de la investigación en sentido estricto, que ya sí es la que está relacionada con los proyectos que se presentan ante el CIDI y a la vez con trabajos desarrollados con los arquitectos, perdón, con los estudiantes, pero ya a nivel de maestría. En la participación de los estudiantes es importante anotar también los semilleros, es decir, los semilleros tienen un papel importante en la manera como ya el estudiante de manera voluntaria se acoge, digamos, a los proyectos que desde el grupo se hayan lanzado, que pueden ser, están inscritos de todas maneras en estas líneas. Algunas veces se hacen directamente con las líneas que se ofrecen, otras veces es también a partir del interés de los estudiantes que se aproximan a los docentes investigadores, y si hay un tema común que se pueda trabajar, pues se desarrolla con ellos. Son trabajos que arrancan, digamos, con un interés de los estudiantes, pero que pueden permitir a ellos presentarse en los encuentros que se hacen a nivel regional, nacional y desde la misma universidad.
Maestría en Cine Documental UPB. Proyección teórica inspirada en la vida. Cuando salí de la facultad estudié urbanismo en una época en que no mucha gente lo hacía. Entonces cuando llegué a estudiar por fuera, pues en Medellín estaban sucediendo cosas, estábamos saliendo de una época violenta, estaba empezando a pensarse cómo traer los proyectos de la academia, los que se discutían en la academia, cómo volverlos realidad en la ciudad. Y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes escalas del urbanismo, desde proyectos de espacio público, empezamos por ejemplo aquí en la facultad con el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo, con el Parque Los Pies Descalzos, hasta proyectos de ciudad como trabajar en el último plan de ordenamiento, en los macroproyectos urbanos del Río. O sea, he cambiado de escala, pero siempre he trabajado sobre el tema de Medellín y en el tema urbano. Es el objeto de estudio del urbanismo, la ciudad. Obviamente desde la arquitectura la intervención en el espacio físico de la ciudad, pero eso conlleva entender y relacionar otras dimensiones como lo ambiental, lo social, lo económico y demás, pues la gestión alrededor de la intervención física. Entonces es un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado que es muy enriquecedor y uno va aprendiendo también muchas cosas, cómo se hace un proyecto con obras públicas, el detalle que hay que llegar, las soluciones de todos los temas, también de la mínima escala que tiene que llegar un urbanista para poder construir un proyecto de estos. Es muy interesante y muy atractivo. De todo este trabajo en el espacio público, poco a poco fue surgiendo la necesidad de construir una normativa que regulara el trabajo en el espacio público y formulamos aquí en el laboratorio con el Instituto del Cemento el Manual de Espacio Público, que luego se convirtió en norma para Medellín y que hoy en día tiene una versión actualizada. Eso lo hice, por ejemplo, con el ingeniero Germán Madrid, que trabajaba en el Instituto del Cemento y el grupo del laboratorio. Y digamos que hemos tenido esa experiencia todo el tiempo, la investigación, lo normativo, el proyecto, y es muy, muy enriquecedor. Pertenezco como una familia de arquitectos. Estudié en Bolivariana, luego estudié en España, luego volví a Colombia y empecé a trabajar en una oficina que puse yo, o sea, como de manera independiente. Y de manera simultánea siempre estaba dando clases. La zona de la unidad deportiva Atanasio Girardot entró a un concurso público para renovar el Coliseo Iván de Bedut y para plantear unos edificios nuevos cerca al estadio de fútbol. Para disciplinas como voleibol, combate, gimnasia olímpica, etc. Eso fue un concurso y nosotros participamos y lo ganamos, ¿cierto? Entonces eso más o menos para el 2010 tuvo que estar inaugurado. Mejor dicho, eso se inauguró casi que un arras con la inauguración de los Juegos Suramericanos. Lo que tiene de bueno eso es que pues, es un complejo deportivo grande de un impacto urbano importante en la ciudad y que no es solamente para los Juegos Suramericanos de ese momento, sino que son unos equipamientos urbanos deportivos que permiten que Medellín tenga pues, edificios que le permitan hacer todo tipo de juegos a lo largo de muchos años en adelante. Mi trayectoria en la Facultad de Arquitectura arranca casi hace más de 15 años y he estado muy dedicada al tema de la investigación. En este momento coordino el grupo de investigación de la Facultad de Arquitectura que se llama Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Este grupo es reciente en la medida que se reorganizaron, o podríamos decir, se reconfiguró la investigación en la facultad. A partir de la investigación y en especial en las distintas líneas que trabajamos, podemos ver, por ejemplo, los trabajos que se hacen con los estudiantes de Taller 10 del último año. Están dirigidos, hemos venido realizando algunos trabajos que están dirigidos a entender cuál es la calidad de
del grupo humano con el que se está trabajando y tratar de darle unas mejores opciones. Tenemos un ejemplo con la vereda de la Loma en San Cristóbal, en la cual se han venido haciendo acercamientos con la comunidad, donde a partir de estos acercamientos los estudiantes junto con los docentes pues tratan de elaborar, revisar cómo se puede colaborar, cómo se pueden mejorar esas condiciones de vida, además también teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad. La arquitectura tiene vigencia hoy en día para solucionar los problemas del hombre y cada vez más lo tendrá, será una de las profesiones que tiene un futuro importante en nuestra sociedad.